Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Miss Mariela Pachas. La intención de este video es profundizar sobre lo que hemos estado trabajando, el teatro, desarrollando las 3 competencias comunicativas, las cuales son: se expresa oralmente en lengua materna, habilidad y competencia de hablar; lee diversos tipos de textos en lengua materna, la habilidad y competencia de leer; escribe diversos tipos de textos en lengua materna, la habilidad y competencia de escribir. Reiteramos que el propósito del video es profundizar lo que hemos estado trabajando, que es el teatro. En relación al teatro, hay obras teatrales muy conocidas como son Romeo y Julieta y Ollantay en el caso peruano. En fin, vamos a profundizar entonces este tema. Planificamos un guión de teatro. ¿Qué propósito comunicativo tiene nuestro teatro? Es una de las preguntas que tenemos que plantearnos para señalar la motivación. Luego, ¿quiénes observarán el teatro? Nos estamos refiriendo a quiénes serán los destinatarios del texto que vamos a escribir. Reiteramos que el teatro, como teatro en sí, son obras no propiamente para ser leídas, sino para ser representadas. Entonces se necesita analizar una obra de teatro. Lo hemos hecho anteriormente analizando la obra Bellos Cabellos, en la cual hay un libreto, hay personajes, Miguel y Laura, acotaciones que son los detalles de cada personaje, y obviamente la obra se desenvuelve a través del diálogo de cada uno de ellos. En el programa Aprende en Casa nos han solicitado analizar la siguiente obra de teatro, el cual se titula Gota y Martín contra el monstruo contaminador. En esta obra de teatro, como el mismo nombre lo dice, Gota y Martín son 2 personajes, pero existe también otro personaje más que nos señala, el monstruo contaminador. En relación a esta historia, se debe destacar entonces los elementos teatrales, los cuales son las acotaciones, los detalles de cada personaje, cómo se desenvuelve el escenario, qué gestos utilizan ellos. Los personajes son quienes dan vida a toda la historia. La escenografía es propiamente el ambiente. Los efectos de sonido son quienes le dan vida a través de la música y el vestuario. Reiterando entonces que todo texto teatral tiene un propósito comunicativo, una motivación, tiene destinatarios, es decir, quiénes son los que observan el teatro, manifestamos que toda obra de teatro se tiene que redactar en torno a lo que es propiamente una historia, y esa historia nace a partir de lo que es la selección de un tema o de una idea. De acuerdo a ese tema o idea, se escoge a los personajes, el ambiente y la época. En los textos tradicionales, como de Romeo y Julieta son los personajes que dan vida a toda la historia de amor. En este caso, Gota y Martín. ¿Por qué Gota y Martín son los personajes de la historia que nos están pidiendo analizar? Porque nos han solicitado escribir una historia acerca de Gota como el elemento natural esencial para la vida, para evitar contaminarnos con alguna enfermedad. Entonces, en relación a Gota y Martín y el monstruo contaminador, nos piden justamente eso, evitar lo que es la contaminación del agua. Considerar todos los elementos anteriormente mencionados, y estos elementos se encuentran plasmados en el libreto. En el libreto se da la secuencia de nociones de los personajes, pero se tienen también en cuenta las acotaciones, la escenografía, los efectos de sonido y el vestuario. No figura en el título Gota y Martín contra el monstruo contaminador, pero hay un personaje más que aparece también, que es el mago de las aguas. Y regresando a la historia de todo teatro, siempre esta historia teatral tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Por tanto, la secuencia para planificar una obra de teatro es siempre tener en cuenta el propósito comunicativo, la motivación, quiénes observarán el teatro, los destinatarios. Tener fija en la mente el tema, la idea, de acuerdo a eso, plasmar una historia teatral con inicio, nudo y desenlace, escoger los personajes, el ambiente y la época. Luego, escribir la historia. En base a la historia, escribir el libreto que debe ser una y otra vez revisado. Revisar la redacción del libreto.
el vocabulario de los personajes, los signos de puntuación, darnos cuenta si realmente estamos haciendo uso pertinente. En el caso de Gota y Martín contra el monstruo contaminador, hacia el final de la historia se destaca el propósito y la motivación de este texto, porque los chicos, los personajes que dan vida a esta historia, señalan al final: el agua es vida, cuidarla y no contaminarla es nuestro deber. Es decir, está bien plasmado el propósito comunicativo, que es hacer el llamado a la conciencia, con el mensaje final que se da en la historia. Todo lo demás está señalado en el libreto. Las acotaciones, personajes, escenografía, efectos de sonido, vestuario, en fin, todo es considerado por el director. Y señalo que hay muchos tipos de teatros en los cuales se pueden utilizar máscaras, pero en casa, si no tenemos este tipo de material, ni tampoco títeres, podemos crear con nuestra imaginación, ¿no?, la vestimenta propia para dar vida a los teatros que vamos a redactar. También se necesita de que ahora redactemos un nuevo teatro, porque ya conocemos cómo hacer el planteamiento inicial para elaborar las obras teatrales. Entonces, la idea, la propuesta es crear un teatro después del coronavirus. ¿Cómo va a ser el Perú después del coronavirus, de la pandemia del coronavirus? Ese es un ejemplo que podemos escribir. Y si no deseamos escribir sobre eso, de repente otro tema que sea de nuestro interés, pero de que de alguna manera nos ayude a desenvolvernos como mejores ciudadanos y mejores hijos de nuestro querido país. Eso sería todo. Muchísimas gracias.